El siguiente videoclip de capacidades físicas fue grabado en la escuela secundaria Diego Tenamastli de Nochistlán, Zacatecas. A continuación hablaremos de la resistencia. La resistencia es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, de soportar la fatiga que dicho esfuerzo conlleva y recuperarse rápidamente del mismo. Es una capacidad compleja que tiene una gran importancia en la mejora del acondicionamiento físico. En comparación con otras capacidades físicas, la resistencia puede mejorarse mucho con el entrenamiento. El aumento de volumen cardíaco permite al corazón recibir más sangre y, en consecuencia, expulsar mayor cantidad de sangre en cada contracción. Fortalece el corazón, aumenta el grosor de las paredes del corazón, así como el tamaño de las aurículas y de los ventrículos. Disminuye la frecuencia cardíaca. Ello permite al corazón realizar un trabajo más eficiente, bombea más sangre con menos esfuerzo. Incrementa la capilarización, aumenta el número de capilares de alvéolos, lo que mejora el intercambio de oxígeno. Mejora el sistema respiratorio, la capacidad pulmonar aumenta. Optimiza la eliminación de sustancias de desecho. Se activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación, hígado, riñones, etc. Activa el metabolismo en general. Entre otros efectos, disminuye la grasa y el colesterol, fortalece el sistema muscular y mejora la voluntad y la capacidad de esfuerzo. Se considera que una persona tiene resistencia cuando es capaz de realizar un esfuerzo de una determinada intensidad durante un tiempo relativamente largo sin causar síntomas de fatiga, y además esta capacidad para continuar con el esfuerzo en buenas condiciones una vez hayan aparecido dichos síntomas. La resistencia no es más que un sistema de adaptación del organismo para combatir a la fatiga, que trata de que la misma no aparezca o lo haga lo más tarde posible, lo que puede lograrse mediante un entrenamiento adecuado. Los factores que condicionan la resistencia son las fuentes de energía, el consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico y la fatiga. Las fuentes de energía. A partir de los alimentos que consumimos se obtienen los ATPs que se almacenan en los músculos. El ATP es una molécula que produce energía necesaria para que se realicen las contracciones musculares. El ATP es necesario para el trabajo muscular y también puede conseguirse de otras formas. Existen otras vías diferentes y sucesivas para obtenerlo. En función de la actividad a desarrollar, interviene de manera predominante una u otra vía. Vía anaeróbica aláctica. Vía anaeróbica láctica. Vía aeróbica. Es importante tener en cuenta que si se trabaja de forma aeróbica durante mucho tiempo y o se aumenta de forma importante la intensidad del ejercicio físico, se entra de nuevo en la vía anaeróbica láctica, en la que se produce el ácido láctico. El consumo de oxígeno. Al realizar un esfuerzo, el organismo consume oxígeno. La necesidad de oxígeno en los tejidos que trabajan o en las células musculares implicadas en una actividad física depende de la intensidad y de la duración de la misma y del número de grupos musculares implicados en ella. Cuando el esfuerzo es intenso, el organismo no puede suministrar la cantidad de oxígeno suficiente. Recurre entonces a la vía anaeróbica para obtener energía y se produce un déficit del mismo que genera la llamada deuda de oxígeno. El umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es el momento en el que el cuerpo comienza a producir ácido láctico. Representa una variable individual, diferente para cada persona, y suele estar alrededor de las 179 pulsaciones por minuto. Una forma de conocer el umbral anaeróbico consiste en tomar 2 veces en un minuto las pulsaciones tras una carrera continua. A mayor diferencia se obtiene una mejor recuperación y un mayor umbral anaeróbico, es decir,
Es mejor si pasa de las 170 a las 110 pulsaciones por minuto, que si el cambio va de las 170 a las 140. La fatiga es una disminución transitoria y revisable de la capacidad de rendimiento. Se debe básicamente a una disminución de las reservas energéticas y a una progresiva intoxicación del organismo por acumulación de sustancias de desecho producidas por el metabolismo celular, al ser dificultosa su eliminación. Esfuerzos de intensidad máxima son aquellos en los que la frecuencia cardíaca supera las 180 pulsaciones por minuto. La duración de este tipo de esfuerzos puede oscilar, según entre distintos autores, entre los 3 y los 5 segundos y los 10 y los 15 segundos. Esfuerzos de intensidad submáxima son aquellos en los que la frecuencia cardíaca está por encima de las 140 pulsaciones por minuto. La duración de este tipo de esfuerzos suelen oscilar entre los 1 y los 3 minutos. La recuperación en este caso se produce al cabo de 4 o 5 minutos, cuando la frecuencia cardíaca desciende hasta las 90 pulsaciones por minuto. Esfuerzos de intensidad media son todos aquellos en los que la frecuencia cardíaca oscila entre las 120 y las 140 pulsaciones por minuto. Los esfuerzos de intensidad media tienen una duración que va de los 3 a los 5 minutos en delante. La recuperación es mínima en esfuerzos de corta duración y entre 5 minutos en los casos de esfuerzo mayores. En los tipos de resistencia tenemos la aeróbica y la anaeróbica, que a la vez se puede dividir en aláctica y láctica. Resistencia aeróbica, también llamada orgánica, se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto y el aporte de oxígeno. Resistencia anaeróbica se define como la capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración, retrasando el mayor tiempo posible la aparición de fatiga, pese a la progresiva disminución de las reservas orgánicas. Resistencia anaeróbica láctica se define como la capacidad de mantener esfuerzos de intensidad máxima el mayor tiempo posible. Resistencia anaeróbica láctica se define como la capacidad de soportar y de retrasar la aparición de fatiga con esfuerzos de intensidad alta.